Que van ingresando, apaguen sus micrófonos. ¿Sabes que mi celular no funciona? Ya, yo lo grabo entonces. Quería No buscar está info. conectado, Leo. Chicos, ¿Qué? por favor, los que van ingresando, apaguen sus micrófonos. Bien, bueno, buenas noches. Ante todo, queridos societarios y a todos los presentes, el día de hoy, jueves 6 de mayo, se dará lo que es inicio al curso de lectura crítica, a cargo del Comité Permanente de Publicaciones Científicas, CPPC de SOCEMI. Y bueno, este curso tiene como principales objetivos en sí lo que es promover una actitud crítica al leer los diferentes tipos de artículos, capacitar a los societarios para que puedan interpretar y evaluar de una manera crítica cualquier manuscrito científico y también mejorar las capacidades para plantear preguntas, investigación. Y bueno, para ello se realizarán lo que son 4 ponencias. El día de hoy se va a realizar lo que es la primera ponencia respectiva del curso, titulada Introducción a la lectura crítica. En esta oportunidad contamos con con el honor de tener como ponente a cargo al universitario Pedro Guerra Canchari, en sí contando con la trayectoria de que es estudiante de Medicina Humana del 6º año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. eh, También es miembro señor de la Sociedad Científica de San Fernando, director nacional CPDEC Felsocen en el periodo del 2020-2021 y médico investigador de American Network for Cancer Research. Mm, Bueno, hacerles recordar a todos que el pretest está habilitado hasta las 7:15. Em, Sin nada más que agregar, puede comenzar, doctor. Muchas gracias por la presentación, César, y bueno, buenas noches con cada uno de los presentes. Realmente es un placer para mí poder acompañarlos el día de hoy. Agradecer nuevamente la invitación a CPPC de SOCEMI por esta, bueno, en primer lugar por realizar este grandioso curso. Realmente lectura crítica creo que muchas veces nosotros nos enfocamos a veces en la parte, digamos, teórica, en la sección donde nosotros pensamos que tal vez, por ejemplo, aprender metodología, bioestadística y demás, y a veces descuidamos lectura crítica, ¿no? Que es un punto que muchas veces no lo consideramos tan relevante cuando es, digamos, el más relevante y se van a dar cuenta durante la ponencia el por qué, ¿no? Entonces, espero realmente que sea de su agrado. Voy a comenzar a compartir la pantalla y la sesión del día de hoy. Me confirmo, por favor, si se puede ver bien. Sí, ¿se puede observar bien? Sí se observa, doctor. Perfecto. Entonces, bueno, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y bueno, vamos a empezar con la ponencia el día de hoy. Entonces, hoy día vamos a ver la introducción a la lectura crítica. Realmente este es un tema muy, muy complejo. Abarca muchísimas secciones. Me parece muy interesante que lo hayan partido en varias secciones porque va a tratar de abarcar la mayor cantidad posible de distintas formas de lectura crítica. Lo primero que hay que entender es que lectura crítica no es un término propio médico. Segundo, hay que saber, digamos, desde ya, que la lectura crítica va a estar enfocada y va a ser muy importante conocerla de acuerdo al enfoque, de acuerdo al diseño, el cual se va a presentar y demás, ¿no? Obviamente van a tener el mismo fin, que es lograr justamente este análisis crítico y demás que vamos a ver más adelante en cada uno de los distintos diseños, pero que cada diseño va a tener ciertas particularidades, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a evaluar un reporte de caso, tiene ciertas secciones, tiene una estructura predefinida, tiene, digamos, lineamientos que uno debe de evaluar, ver y también al final poder extrapolar y uno mismo poder plantear ciertas ideas a partir de lo que ha leído, ¿no? Es todo lo que va a englobar, digamos, la parte de lectura crítica. Pero es distinto si uno va a leer, por ejemplo, una guía de práctica clínica. La guía de práctica clínica va a tener, digamos, un enfoque tal vez mucho más grande, vamos a necesitar muchos más conocimientos y realmente se dan dando cuenta
que la lectura crítica, ¿por qué es importante? Porque justamente va a ser la aplicación práctica de todo lo que nosotros vamos aprendiendo. Existen dos enfoques y con eso vamos a iniciar. Uno puede conocer, digamos, y aplicar todo lo que vamos aprendiendo en el curso de metodología de la investigación. Existen muchísimos cursos que ustedes pueden participar y demás, pero que muchas veces, pues, no llegamos a esa parte práctica. Simplemente vemos la parte teórica y no aplicamos. Y como ustedes sabrán, pues siempre el conocimiento necesita poder fijarse, consolidarse. Y las dos mejores maneras que ustedes van a poder fijar el conocimiento dentro de la investigación, el primero es poder propios artículos científicos, ¿no? Haciendo investigación de una forma directa, de una forma cercana a la misma, y conociendo más a fondo la investigación a partir de esta aplicación práctica. Y la segunda, que puede ser realizada a la par que uno va haciendo investigación, a la par que uno va conociendo y sobre todo en el día a día, va a ser la lectura crítica. Porque desde que uno ingresa a la universidad, siempre va a haber la primera exposición de la universidad donde te van a decir, a ver, ¿me vas a hacer un resumen de tal tema? O la clásica pregunta de los doctores tarea, perdón, que es, por ejemplo, a ver, van a hacer un resumen, un ensayo de este tema, van a elegir 5 artículos de los últimos 5 años y quiero que hagan un resumen. Entonces, ustedes tienen que recordar acá qué artículos elegir, por qué estás eligiendo esto, y muchas veces esto no te pregunta el doctor, sino que se va un poco más al enfoque de lo que tú has encontrado, y algunos incluso solo ven el año del artículo que uno está evaluando, pero uno tiene que tratar de aprovechar ese momento. Estás leyendo un artículo, entonces sácale la mayor cantidad de jugo posible a esa información y aplica esta lectura crítica. Entonces, esa es la misión que quiero transmitirles un poco el día de hoy. Es la lectura crítica, creo que es una herramienta fundamental dentro de la formación de cada uno de ustedes y dentro ya de uno como profesional de la salud para poder tomar decisiones y aplicar esas decisiones basadas en un enfoque de evidencia, ¿no? Entonces, vamos a ver todos estos puntos el día de hoy. La parte práctica va a ser algo bastante rápida porque justamente esta es una parte introductoria. Sobre todo quiero que vean ciertos componentes que van a verlo ya más a fondo, pero que vamos a sistematizar todo de la siguiente manera. Entonces, primero hay que recordar, digamos, pues, a qué va el enfoque de lectura, ¿no? Entonces, se tiene como definición tradicional, pues la comprensión de un texto hecho que nos comunica unas ideas y un lector es quien interpreta ese mensaje del autor. Y esto es algo que lo conocemos desde el enfoque de investigación también. Uno como autor tiene la misión de poder generar, digamos, un artículo científico, alguna evidencia científica y de la mejor manera, mediante el artículo científico, poder transmitir esta información a la cantidad de lectores que uno puede obtener de este artículo. Eso por una parte. Lo segundo que hay que recordar es que la lectura crítica en el ámbito médico va a tener un enfoque un poco más holístico. Va a tener que agrupar ciertas secciones que es importante que la recordemos. Primero, es poder descifrar el texto. Y acá va una palabra que ustedes dirán, pero ¿por qué descifrar, Pedro? Está en otro idioma, está, digamos, en un lenguaje no comprensible ni demás. La idea no va tanto por ese lado, sino la idea va un poco a poder comprender realmente el texto, realmente comprender cada una de las secciones y sobre todo poder llevar un mensaje final, un mensaje holístico de todo lo que se ha podido leer y comprender de ese texto. Segundo, es importante contextualizar. Hay que saber del punto que estamos hablando. Saben que la medicina es muy, muy grande. Hay que tratar de enfocarnos en el tema y sobre todo contextualizar. Yo quiero que lo asocien con una palabra. Seguramente todos o la mayoría habrá visto el tema de la pregunta pico. Entonces, cada vez que ustedes elaboren o estén frente a un artículo científico, traten de adaptar la idea de investigación que puede estar plasmada a nivel del título en una pregunta pico que ustedes mismos le elaboren. Es decir, leo este artículo, ¿cuál es su población? ¿Cuál es su intervención, su grupo control y cuáles son los posibles resultados que va a evaluar según este título que estoy viendo? Obviamente, no siempre se va a encontrar toda esta información. Existe ya lo que sabemos de la pregunta PECO o simplemente PE, etcétera. Estas acortaciones que se hacen, pero uno trata de adaptarlo y uno ya se va dando un enfoque. Tercero, poder relacionar y extrapolar información. Esto es muy importante. Siempre que uno va a leer alguna información y sobre todo cuando es para poder redactar algo más, hay que tener en cuenta que esta información probablemente, en la mayoría de casos, no es la única información que existe al respecto.
Y esto sobre todo traten de asociar con las noticias amarillistas, que muchas veces escuchamos y dicen, se encontró la cura de enfermedad, tal enfermedad es causada por tal indicación y uno va encontrando ese detalle. Entonces, acá hay que tratar de reconocer, entender que probablemente lo que estamos leyendo no es lo único que se ha hecho sobre este tema en el mundo. Segundo, es que probablemente esta información tal vez tenga algún tipo de controversia con otras informaciones y tal vez es necesario poder revisar eso. Y una de las secciones donde ustedes, en la mayoría de artículos originales que van a leer, pues es en la sección de discusión. Justamente la discusión trata de corroborar y observar las similitudes y diferencias que puede tener los resultados de este artículo científico con otros. Y finalmente, estos resultados que se han encontrado, que se están comparando, tratar de extrapolar a lo que uno va buscando, por decirlo así. ¿Por qué? Porque es distinto. Por ejemplo, ustedes leen un artículo y este artículo se ha hecho en Irán, se ha hecho en un solo hospital de Irán y no se ha hecho una muestra, digamos. Se ha agarrado toda la población de ese hospital en base a una enfermedad, por decirlo así. Realmente los resultados pueden ser extrapolables al 100% en el caso peruano, por ejemplo. Y muchas veces, por ejemplo, cuando uno ve un artículo de cierta enfermedad, con la famosa, digamos, idea que por ahí a veces surge, ¿no? Se encontró la cura del cáncer. Y ustedes se dan cuenta y el cáncer no es solo una enfermedad, existen muchos subtipos dentro y muchos fármacos en cada subtipo. Y existe cada subtipo que tiene una, digamos, preferencia hacia un fármaco. Entonces hay que tratar de ser muy específicos con ello y sobre todo en esta parte, pues muy críticos. Hay que saber si realmente lo que nos están diciendo está enfocado a todo este enfoque de cáncer, por decirlo así, o simplemente a un nivel. Es por eso que hay que tener muchísimo cuidado cuando uno comparte información, difunde información y demás. No es justamente lo que estamos viviendo. Imagínense ahora el contexto, ¿no? Que solo para mencionar un ejemplo de todo el contexto que ahora, hoy, ayer y todos los días últimos días que ha estado, digamos, en boga, por llamarlo así, pues el efecto de las vacunas chinas, ¿no? Si realmente pues Perú hubiera recibido, etcétera, todo ese enfoque y la gran discusión que ha generado a nivel nacional, ¿no? Entonces, es importante por eso poder reconocer mucho de la información. Entonces, lo otro y lo cuarto que es importante al final es realmente emitir un juicio, ver alguna información, haberla leído, comprendido, haber sacado los resultados y extrapolado sus resultados y poder valorar y decir, la información que he podido obtener mediante este artículo científico es buena, puede ser muy buena, o realmente pues a tu perspectiva es mala y no aporta y tiene estas deficiencias, etcétera, ¿no? Obviamente uno siempre va a dar ese juicio propio y más. Entonces eso es importante que uno siempre tenga en cuenta poder no seguir estos pasos, creo que no son pasos específicos, pero sí poder comprenderlos y tratar de ir de esa manera, ¿no? Poder primero descifrar, encontrarnos, contextualizarnos y enfrentarnos al artículo y de esa manera al final poder evaluar esos resultados que vamos a tener, relacionarlos, compararlos, extrapolarlos a una realidad que vamos a tener y al final emitir un juicio de qué es lo que nos pareció. Y ojo, también no solo acerca de qué es lo que te pareció el artículo, sino segundo, acerca de cuán cierto puede ser la información. Segundo, qué nuevas ideas de investigación pueden surgir a partir de esto y demás, ¿no? Entonces ahí ya también es algo, otro beneficio que les va a dar la lectura crítica es cuál es la mejor fuente para que ustedes puedan tener ideas de investigación y la respuesta es lean artículos científicos. Y eso es una gran idea que ustedes, digamos, van a tener, porque en un artículo no siempre va a acaparar o va a captar toda la información. Es muy difícil que un solo artículo ya te diga todo de una enfermedad, de un tema, etcétera, etcétera. Es por eso que la mejor forma que ustedes pueden encontrar ideas de investigación es leyendo artículos. Ojo con ese detalle que va, digamos, con la parte de generalidades de lo que vamos a ver, ¿no? Y algo que alguna vez lo escuché, alguna vez pues me sirvió muchísimo esta recomendación, no recuerdo exactamente el doctor o el mentor que me pudo dar este consejo, pero uno como estudiante de medicina, como profesional de la salud, por más que no sea muy cercano a la investigación, por más que no esté tan interesado en investigación, debe de manejar dos habilidades. La primera es una búsqueda bibliográfica eficiente
y la segunda es una lectura crítica de las fuentes de información. ¿Y esto a qué me refiero? Bueno, ¿a qué es lo que, digamos, tú enfocas, Pedro? Primero, que uno como estudiante, algunos ya como profesionales, primero deben de conocer dónde encontrar esta información. Uno tiene que saber dónde buscar sus fuentes, por decirlo así. A ver, yo estoy leyendo una información y sale en algún periódico. Entonces, si esa es mi fuente primaria, realmente, ¿cuán verídico puede ser la información que yo estoy leyendo? Sería distinto si, por ejemplo, yo voy hacia el artículo que mencionaron y que ellos ya lo resumieron y poder yo mismo evaluar, leer ese artículo y poder captar la información. Entonces, ojo con ese detalle. Segundo, lectura crítica de las fuentes de información, obviamente. Entonces, mira, Pedro, ya encontré estas fuentes, mira, ya aprendí a usar PubMed, he buscado más artículos científicos y, por ejemplo, encontré el estudio que habla del ensayo clínico de, no sé, Sputnik, y su resultado del ensayo clínico fase 3. Entonces, ya tienes la información. Por ahí la noticia te va a poner su eficacia es tal, pero realmente todo el contenido habla de eso. Ese es el objetivo primario. Ellos te pueden resumir un texto que tiene más de 10 resultados y solo te ponen uno. Entonces, es por eso que uno necesita ir a la fuente primaria, leer esa fuente y poder sacar sus propias conclusiones a partir de aplicar una buena lectura crítica. Entonces, esto va a pasar siempre, no solo ahora en este contexto que vivimos, sino que siempre debe ser, digamos, una cultura que uno debe de aplicar y buscar, sobre todo por el enfoque que va a tener, el resultado que va a generar en uno mismo y en general por todo lo que pueda suceder, ¿no? Entonces, traten de conocer muchas fuentes de información. No es parte, digamos, de la sesión, pero creo que va muy de la mano. Entonces, traten de siempre ir avanzando en esta parte de búsqueda bibliográfica, que por más que parezca que en una o dos sesiones puede ser, yo creo que es más que eso. Y es muy importante que ustedes siempre sepan encontrar, evaluar y demás, ¿no? Entonces, justamente nos vamos a chocar con este tipo de noticias, ¿no? Noticias que algunas pueden ser confusas. Dos, algunas que pueden confundir a familiares. Y siempre va a venir la pregunta, ¿realmente esto sirve? Y tú no tienes que saber cómo transmitir y estar seguro con lo que está diciendo, porque imagínate que es una recomendación que tú la leíste también de una fuente que va parecida. Entonces, la lectura crítica tiene un gran enfoque y se van a dar cuenta que esto va a implicar no solo una parte académica, sino una parte de investigación, sino que es mucho más que ello. Es por eso que uno tiene que saber recurrir a estas fuentes, evaluar una buena lectura crítica y conocer ello. Entonces, ya teniendo este enfoque, hablándoles de una parte general de la lectura crítica, lo segundo que ustedes me preguntarían es, Pedro, ya, mira, me dices que es importante la lectura crítica, me dices que es importante yo como estudiante debo conocerla, entonces, ¿qué debo hacer para poder tener una buena lectura crítica? Lo primero es saber reconocer una fuente de información. ¿Y a qué me refiero con fuente de información? Como bien dice acá, existen dos tipos. Una fuente primaria, que en pocas, bueno, en una información acortada sería la información de primera mano, que justamente está basada en los resultados de datos cuantitativos, cualitativos de algún tipo de investigación. En otras palabras, es el artículo científico en sí, un artículo original que justamente te va a brindar la información directa. Nosotros, a ver, un artículo, no sé, como investigadores hicimos tal, recolectamos historias clínicas de un hospital y nos encontramos que existe una alta prevalencia de tal. Esa es tu fuente primaria, porque justamente los investigadores han tenido que recolectar esa información, analizar esa información, luego reportar esa información y poder presentarla para que uno pueda conocer. ¿Y a qué voy con esta diferencia? Porque una fuente secundaria es aquella información que justamente es obtenida a partir de datos que han sido previamente analizados o que previamente recogidos. Justamente ahí van los libros. Ahí van, por ejemplo, los artículos de opinión, los resúmenes, incluso algunas fuentes, por ejemplo, no sé si habrán usado el Up to Date o el Ambos, etcétera. Esos libros que a veces, digamos, o esas fuentes que a veces usamos para estudiar, realmente son fuentes secundarias, porque la información primaria pues, son los artículos de los cuales se han resumido para poder crear ese libro. Entonces, en la parte de lectura crítica, y ojo, no quiero que me malinterpreten por decirlo así, uno no dice que los libros estén mal o que uno no debe estudiar medicina con los libros, no, sino que justamente los libros
ya nos brindan una información sistematizada, nos brindan la información que uno tiene que conocerla como médico y tiene que aplicarla después, ¿cierto? Pero en ciertos tópicos, en cierta información que, por ejemplo, va a ser reciente y que uno tiene que conocer, es pues la mejor fuente que uno va a encontrar es los artículos científicos. Es decir, por ejemplo, tengo una noticia o un tema bastante específico y quiero conocer más a fondo de él, pues trata de ir a los artículos científicos. Y esa es la mejor fuente que uno va a conocer, es la mejor. No siempre, a ver, sobre todo los libros que están en español, las versiones no son las más recientes. Las versiones tienen que ser traducidas, tienen que pasar un periodo, entonces a veces la información no es la más actualizada. Entonces a veces vamos a necesitar complementar el conocimiento con esos artículos científicos que va a ser esta fuente primaria para poder llevar el conocimiento. Por ejemplo, en la actualidad, la mayor parte de información de COVID-19, al ser una enfermedad reciente, pues están en los artículos científicos. Entonces, si tú quieres actualizarte, ya existen revisiones, ya entonces son análisis de artículos que también te van a brindar. Entonces, acá puede surgir una pregunta que ustedes me pueden realizar después y decir, Pedro, entonces si tú dices que es un análisis de bases, digamos, por decirlo así, que ya han sido antes primarias, ¿dónde entrarían las revisiones sistemáticas? Y se dan cuenta que las revisiones sistemáticas entraría como una fuente secundaria. Pero la ventaja que tiene así, o por qué, digamos, incluso sería superior a una fuente primaria en calidad de evidencia, es que esta revisión sistemática ha pasado un proceso, uno, metodológico de búsqueda de la información, dos, recolección adecuada, tres, valoración de la evidencia, y al final poder estipular, ¿no? Entonces se dan cuenta que es un proceso mucho más complejo que simplemente una revisión narrativa. Porque en una revisión narrativa, la mayor parte de libros, etcétera, o también revisiones narrativas propias que están en formato artículo, estas revisiones narrativas pues es la selección de temas, obviamente la mayor parte de veces por expertos, pero que ellos seleccionan los artículos sin un formato metodológico específico. Entonces es por eso que la revisión sistemática aumenta y tiene un mayor nivel de evidencia, ¿no? Entonces recordemos, fuentes de información primaria, los artículos. Fuentes de información secundaria, pues están los libros, están las revisiones, algunas fuentes que agrupan esto, el UpToDate, por ejemplo, que sirve es una muy buena herramienta para estudiar, pero que también hay que reconocer que es una fuente secundaria, ¿no? Por eso siempre que el UpToDate o cualquier otra herramienta, el ambos, no sé, siempre que al final de cada párrafo, al final de cada sección, tiene una parte de referencias, donde son las fuentes primarias de donde ellos han resumido esta información. Entonces, mi primer consejo, para aplicar una buena lectura crítica, traten de irse esencialmente a las fuentes primarias y en el caso de las revisiones sistemáticas, pues también son una forma de ser evaluada porque justamente las revisiones sistemáticas, como les decía previamente, agrupan estas fuentes primarias de una forma sistematizada, siguiendo un criterio de búsqueda y teniendo un nivel de evidencia bastante alto, ¿no? Al igual que las guías de práctica clínica, que también ingresaría a ese nivel, ¿no? Primer detalle a tener en cuenta para poder realizar una buena lectura crítica. Segundo, los niveles de evidencia. Si bien esta pirámide ha sido muy criticada, a veces se usa, digamos, de una manera no adecuada, por decirlo así. Los niveles de evidencia hay que entender que uno no menosprecia ningún diseño de investigación. Segundo, el enfoque es un poco más al final para poder tomar decisiones acerca de un tema específico y poder, digamos, brindar la información adecuada según el nivel que se encuentra. Por ejemplo, para uno establecer un esquema de tratamiento para una enfermedad, para, digamos, algún trastorno, obviamente tiene que buscar siempre un nivel de evidencia lo más alto posible para de esa manera poder ir evaluando, ¿no? Es así como el COVID, como se pudo formular, por ejemplo, en las ideas. Inicialmente salieron reportes de caso, de ahí ya fueron aumentando, fueron cohortes, y finalmente los ensayos clínicos dieron a conocer resultados positivos y negativos en algunos fármacos, ¿no? Entonces, es importante reconocer, ¿no? Y poder buscar siempre el nivel de evidencia mayor. Es como una escalerita que uno siempre tiene que ir logrando. Por eso las revisiones sistemáticas están en la parte superior, ¿no? Casi al nivel de las guías de práctica clínica, y que las guías de práctica clínica también tienen que ser evaluadas por lectura crítica,
porque, por ejemplo, no todas las guías de práctica clínica son las adecuadas. Antes, y ustedes pueden buscar ahí un artículo, el año 2016, si mal no me acuerdo, de la evaluación de la calidad de la evidencia en las guías de práctica clínica peruanas, y era no la más adecuada. No eran, digamos, unas recomendaciones basadas en una metodología como ahora es la metodología GRADE y demás. Entonces, es importante que ustedes reconozcan esta pirámide. Pero al final, por ejemplo, si es que existe alguna enfermedad, algún nuevo trastorno y la única fuente que, por ejemplo, tiene un reporte de caso, obviamente estaría validado o respaldado siempre y cuando no exista otro nivel de evidencia superior. Algo que es sumamente raro que ocurra, a menos que sea una enfermedad nueva, una variante nueva, etcétera, para poder uno evaluarse eso. Y además también hay que tratar de ver un enfoque, sobre todo acerca de cómo cada uno de los diseños van a tener ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, los reportes de caso pueden o no tener relevancia, pero ya los observacionales pueden evaluarse a certeza, relevancia, y finalmente los estudios experimentales ya certeza, calidad y relevancia, ¿no? Justamente este es un buen artículo que se lo recomiendo, que lo hizo el doctor Joshua Barbosa, Diego Chambero, Diego Pinto, etcétera, como algunos coautores más, sobre cómo hacer una lectura crítica adecuada de estudios observacionales en COVID. Entonces, ellos sistematizan una buena información, sobre todo de cómo seguir esta secuencia y al final poder efectuar una buena lectura crítica en estos estudios observacionales, sobre todo en este contexto que vivimos de la pandemia, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes sepan. Y adicional a estos detalles que nos ibas comentando, Pedro, entonces, ¿qué habilidades uno debe de hacer para una lectura crítica adecuada y que uno debe de conocer? Entonces, primero, como cualquier cosa, digamos, dentro de la parte médica, para uno poder leer algo o para poder emitir algún juicio, opinión, etcétera, y sobre todo tener una mejor comprensión, necesitas conocer el tema. Entonces, lo primero es un conocimiento adecuado del tema. Si, por ejemplo, yo tengo un artículo científico acerca de la terapia TCAR-T-cell, por ahí algunos me entenderán, por ahí algunos que, digamos, no han escuchado, digamos, este término, y los que ya han llevado, por ejemplo, hematología, oncología. A ver. Creo que se está... Chicos, por favor, apaguen sus micrófonos. No se preocupe. Entonces, lo que hay que recordar, y es importante que sepan, como les iba mencionando, cuando uno se va a enfrentar a un nuevo tema, a una nueva información, es importante que ya tenga al menos una base del tema. Obviamente no conocerlo a la perfección, porque eso es un poco complicado, pero sí al menos conocer términos generales. Les mencionaba el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener un artículo de la terapia TCAR-T-cell. Entonces, si por ahí tú nunca has escuchado el término, al menos googléalo, búscalo, ten una rápida revisión. Ahí sí, por ejemplo, las fuentes secundarias, un libro o un resumen, digamos, de información como el UpToDate, le das una revisada al tema, lo comprendes al menos bien, entonces ya tienes un enfoque. Entonces ahora sí te puedes enfrentar al artículo, porque si tú vas sin saber nada del tema, probablemente conozcas bien la parte metodológica, conozcas bien tus diseños de investigación y demás. Sí, puedes tener un entendimiento del texto, pero parcial. Por más que manejes bien la parte metodológica, no creo que lo comprendas al 100%. Es por eso que siempre es eficiente poder conocer el tema y también conocer la parte metodológica. Entonces vamos al revés. Por ejemplo, ya tú conoces bien el tema, eres especialista, médico especialista en el área y es algo que es de tu tema. Por ejemplo, eres oncólogo y vas a leer un tema de leucemias. Entonces, conoces mucho del tema. Entonces, ya ahí entra la parte metodológica. Además de conocer el tema, uno tiene que conocer, por ejemplo, la estructura del artículo científico. Por eso les decía que cada diseño va a tener ciertas particularidades. Si, por ejemplo, yo me enfrento a un estudio observacional, la estructura va a ser el famoso IMRD la mayoría de veces, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo estoy frente a una guía de práctica clínica, tengo que saber cuál es la estructura de esta guía de práctica clínica y cómo se evalúa. Entonces, es importante eso. Tercero, la metodología de la investigación. Uno tiene que conocer muchísimo esta sección. Sobre todo cuando uno empieza en investigación, cuando uno, digamos, recién se está adentrando, sucede, y muchas veces pensamos que la parte del marco teórico es fundamental, por ejemplo, cuando armamos nuestro protocolo.
pero la parte que, digamos, tiene más relevancia muchas veces es la sección de metodología, ¿no? Justamente la parte de diseños, población, muestra, etcétera, etcétera, etcétera. Es la parte donde uno tiene que conocer e interpretar bien, porque al final va a servir de ello. Porque imagínate que tú estás leyendo un artículo que tiene desde el título todas las características que va mencionando, parece una corte, pero al final el diseño te dice, este es un estudio transversal. Y al final te presenta una conclusión que dice, según este artículo, esta enfermedad tiene como causa tal. Entonces tú tratas de asociar y dices, mira, tiene un formato de corte, al final me habla de causalidad y por qué su diseño dice transversal. No hay correlación. Entonces ya ahí uno va perdiendo, o bueno, el artículo va perdiendo, digamos, puntos, por llamarlo así, y ya lo que tú estás leyendo, pues ya un poco, digamos, pierde credibilidad. Es importante por eso que uno sepa metodología de investigación. Y esto también incurre en la parte de bioestadística. Muchas veces le tenemos miedo, por ejemplo, al p-valor, a, no sé, algún análisis, Kruskal-Wallis, las regresiones y demás, que muchas veces pues nosotros vamos, leemos resultados y de frente nos vamos a la parte final donde ya está el resultado final, donde te dice los factores de riesgo son tal, 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 pero ni siquiera has visto si es significativo, cuál es el grado de asociación que tiene, pero ya tú te vas a la idea de que los factores de riesgo son tal. Entonces, esto es muy importante que uno olvidemos, sobre todo en esta parte de lectura crítica. Sé que al inicio es muy difícil, porque tienes que conocer todo esto, pero de a pocos y con la práctica, porque al final, como les puse, pues la práctica es el maestro, como alguna vez, pues es una frase bastante común, ya vas a ir conociendo un poco más. Vas a ir especializándote, digamos, en esta sección y de a poco, no es como cualquier aprendizaje. La primera vez, pues va a ser un poco difícil realmente comprender todo, pero de ahí ya uno va aprendiendo. Y este proceso de aprendizaje siempre es continuo, ¿no? Uno puede conocer bien, por ejemplo, reportes de caso, pero ya te enfrentas a estudios experimentales, por ejemplo, y realmente ya es algo más complicado, ¿no? Tienes que conocer más de la parte bioestadística, más de la parte metodológica, y esto es muy importante que ustedes sepan. Recuerden que es una secuencia, recuerden que tanto la parte temática y metodológica es importante, y tercero, que esto se basa en práctica. La primera vez va a ser complicado, pero de a pocos va a ir aumentando. Bueno, va a ser mucho más sencillo y comprensible todo según cómo uno va avanzando. Y otro punto a tener en cuenta es esto, ¿no? Por ejemplo, algo que no evaluamos muchas veces y nos olvidamos, y esto también en las charlas de metodología y la investigación, ¿eh? Muchas veces nosotros nos adentramos ciertamente en la estructura, pero olvidamos un tema que es muy importante y que justo les ponía acá porque es algo que a veces olvidamos, que justamente es la sección de sesgos, el bias en inglés. Justamente los sesgos son una secuencia y es importante recordar que el sesgo pues va a ser importante poder conocer los distintos tipos de sesgo, en qué diseños de estudio está asociado tal sesgo y demás, y poder conocer más a fondo. La sección de sesgo, si ustedes ven este tema como un tema teórico, realmente es bastante complejo, digamos, bueno, usando un término coloquial, es bastante memoria, por decirlo así. Entonces, es muy importante que uno trate de consolidar este conocimiento, sobre todo aplicando lectura crítica. La mejor forma que tú aprendas la clase de sesgos es con ejemplos, y la mejor forma de tener ejemplos es artículos. Entonces, trata de aplicar lectura crítica. Entonces, ya vamos viendo más ventajas que te va a dar la lectura crítica. Esto por una parte. Y ya una herramienta adicional que les voy a brindar antes de pasar, digamos, al ejemplo en sí, del enfoque que uno tiene que darle a un artículo. Hay que recordar que existen muchas guías que nos van a ayudar a poder ya llevar esto. Sobre todo algunas guías, por ejemplo, la guía KER, que digamos es la que más conocemos, este famoso checklist que tiene 13 ítems, que van a ver creo que el día de mañana, pues en pocos días, la segunda charla de justamente lectura crítica de casos clínicos, donde uno puede, la guía KER tiene dos ventajas. Bueno, una, es la primera que la guía KER te permite escribir tu artículo, y segundo, después te permite evaluar el artículo. Es decir, puedes hacer lectura crítica y puedes escribir tu artículo con esta guía. A diferencia de otras, ¿no? Por ejemplo, la guía Strobe, si bien la puedes adaptar, o el Prisma, es más para evaluar la calidad, digamos, del artículo que se está leyendo, más que para escribir, ¿no? Pero la guía KER sí te sirve para ambos. Entonces, como les decía, pues estas guías les sirven justamente para que ustedes puedan analizar, estructurar y al final
calificar, por llamarlo así, cada uno de los artículos científicos que van leyendo, cada una de la información que realmente pues, pueden considerar relevante, ¿no? Por ejemplo, tenemos la guía Consort, que es para ensayos clínicos, la guía Stroop, que es la más conocida, digamos, para estudios observacionales, el Prisma, que ya tiene su edición 2020 para revisiones sistemáticas, y algunas un poco raras, ¿no? Por ejemplo, el AGRI se usa para guías de práctica clínica, y sobre todo por ese artículo que les decía de la calidad de las guías de práctica clínica peruanas en ese periodo de tiempo, usa esta herramienta, usa el AGRI 2 para poder evaluar si realmente estas guías de práctica clínica cuentan con la elaboración adecuada, siguiendo ciertas metodologías y demás que ellos evalúan ahí. Otra que se utiliza, por ejemplo, que no es muy conocida, pero es importante que la conozcan, sobre todo para estudios de pronóstico y diagnóstico, es la guía START. Entonces, es importante que ustedes la sepan. Ustedes entran a esta sección, a esta página, y la descargan. Y justamente ahí pueden conocer. Incluso algunas revistas te piden, o bueno, sobre todo en la que es la que más se usa, ¿no? Sobre todo para escribir, te dicen, sube con el checklist para que tengan la guía que eres ahí. Ustedes tienen las secciones que se evalúan y que al final también te sirven para redactar, porque tiene prácticamente, es como un plagio, ¿no? Por decirlo así. Tú tienes ahí ¿qué secciones tienes que llenar? Un balotario, creo que es el término más exacto. Tienes qué secciones tienes que llenar y tú escribes según cada una de las secciones y ya tienes tu artículo en un buen formato, una redacción adecuada, y luego cuando te evalúan van a usar el mismo formato. Entonces va casi por ahí. Obviamente no es todo igual, hay más apreciaciones al final para evaluarse un reporte de caso, pero ya tienes un gran porcentaje elaborado gracias a esta guía. Igualito, yo para qué, digamos, en esta sección, viendo desde el enfoque de lectura crítica, justamente si tú puedes leer un artículo y tener a la mano tu guía para ver si cada una de las secciones están contempladas, va. Obviamente esto no siempre va a ser usado. Son pocas las personas que conozco que también tienen esa, digamos, cultura de poder usar estas guías para poder evaluar cada artículo que van leyendo. Pero sí, por ejemplo, cuando estás frente a una revisión sistemática, vas a tener que usar, digamos, ciertas herramientas que se adaptan para poder evaluarse. También revisor ya obviamente sí. Y esto es una herramienta que hace poco la conocí, hace un par de meses, 3 meses, no la había escuchado previamente, pero se llama la herramienta, los CASP Checklist, que son pequeñas, digamos, por decirlo así, acá les muestro un ejemplo. Son pequeños ítems que justamente están un poco adaptados para aplicar una buena lectura crítica. Es una herramienta inglesa, si mal no recuerdo, que justamente te permite, por ejemplo, tener ahí, tú tienes este checklist, lo puedes descargar en formato PDF o lo puedes imprimir, y cada una de las secciones, por ejemplo, te coloca el nombre de la referencia y te coloca ciertas secciones adaptadas principalmente a ¿qué? Al resultado, que justamente puede ser válidos, qué son los resultados, y al final esa extrapolación que les decía que es necesario, ¿no? Entonces, ahí tiene, por ejemplo, cada una de las herramientas. Tiene el CASP, tiene para las revisiones sistemáticas, tiene para los estudios de corte, tiene para los estudios casos y controles, para las revisiones sistemáticas. Todos estos checklists están acá, ¿no? Tiene para todo, ustedes entran, acá les estoy dejando el link también para después quieren entrar, y pueden descargarlo. Y son herramientas bastante didácticas. Esto lo aprendí justamente en una pasantía, no de investigación, sino una pasantía clínica, donde, por ejemplo, en otros países adaptan y usan mucho esto, sobre todo para aplicar lectura crítica. Es decir, tú presentas un texto o un artículo a la hora de exponer, pero a la par presentas esto para ver si realmente el artículo que estás leyendo al final tiene una puntuación adecuada para decir esto es correcto, esto no es correcto, la información que estoy presentándoles realmente tiene al parecer una calidad, bueno, no creo que calidad sea la palabra exacta, pero a mi apreciación crítica, pues es buena, según esto, y te basas en este checklist, ¿no? Entonces, es algo que no lo conocía, recientemente lo he aprendido y tal vez les pueda servir, ¿no? Ahora último, pues sí lo estoy usando bastante y creo que sirve mucho, ¿eh? Porque sobre todo tiene la mayor parte de estudios, ¿no? Que se pueden usar. Creo que no tiene para reporte de caso ni para series de caso, pero para el resto sí. Algo que también muchas veces, alguna vez también preguntaron, pues una herramienta de evaluación para series de casos. Solo una encontré, se llama la guía PROCES, P-R-O-C-E-S-S, pero justamente es para series de caso, pero de tipo quirúrgico. Y se parece mucho a la guía KER, pero
digamos, tiene una adaptación o tiene un enfoque, ¿cómo se podría decir? Más al lado quirúrgico, ¿no? Prácticamente se creó por una institución o una revista que acepta artículos quirúrgicos, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, piden que uno cuando va a someter una serie de casos tiene que basarse en esta guía para poder ser aceptada. Entonces cada vez van a salir más herramientas, existen muchísimas más aparte de estas y son herramientas que les pueden servir a ustedes, sobre todo para que puedan ir, digamos, con una apreciación más práctica, ¿no? Al inicio, como no conocemos mucho, no sabemos cada una de las secciones que evaluar, podemos agarrar este checklist, tener a la mano y evaluar punto por punto cada una de las secciones que se está trabajando. Entonces es muy importante que recordemos eso. Entonces vamos a ver de forma rapidísima, porque no es parte, digamos, de en sí, pero ciertos detalles que, digamos, les pueden servir en general, porque no voy a centrarme, no tanto, he elegido cualquier artículo, pero no me estoy centrando, digamos, esta es una corte, pero no quiero, digamos, hacer una lectura crítica de cortes, porque eso lo van a ver una clase prácticamente para todo. Pero sí ciertos detalles que ustedes tienen que recordar. Primero, uno desde que evalúa un artículo, va a tener enfrente el artículo, puede evaluar desde la revista que está leyendo. Y ojo con este detalle, muchas veces, me ha pasado, nos dejamos llevar por la revista que estamos leyendo. Recuerdo que cuando estaba en segundo año, no me acuerdo, segundo año de medicina, me dejaba llevar mucho las revistas y las noticias, por ejemplo, que a veces el New England comparte en su página, en sus redes, y por ahí salía un nuevo fármaco para cáncer, y yo lo compartía inmediatamente sin haberlo leído, ni siquiera simplemente veía esa parte superior que decía, el estudio fase 3 mostró que, por ejemplo, el pembrolizumab sirve como alternativa para cáncer de pulmón ERP2 positivo. Imaginemos, ¿no? Un caso. Entonces, parece el título un poco sensacionalista, parece un periódico, o sea, que aplicaba a la parte científica, pero que a veces uno piensa que, mira, este resultado encontró un efecto positivo, pero ni siquiera interpreta el texto y tal, pero está en una buena revista, debe ser bueno, pero al final no te das cuenta. Entonces, siempre denle ese enfoque crítico. Por más que esté en la mejor revista, obviamente sí, si está en una revista que obviamente, por ejemplo, está en bases de datos grandes, digamos, a una vista corta, por decirlo así, pues aparentemente, creo que es la palabra exacta, la información pueda que sea buena. No puedo aseverar que realmente es buena hasta que lo lea, pero probablemente sí. Pero la mejor forma que tú lo corrobores es leyendo. Así que no se dejen llevar por la revista, sino que cualquier artículo, por más que esté en cualquier revista, pues trata de leerlo, comprenderlo. Obviamente sí, la mayoría de revistas Q1, Q2 va a tener la mejor información y casi todos ellos tienen una buena información. ¿Por qué? Porque tienen revisores muchas veces de alto nivel y revisores que realmente tienen un enfoque, conocen muy bien la parte de lectura crítica y que a ustedes les va a servir, ¿no? Entonces es muy importante que recuerden eso. Segundo, traten de reconocer frente a qué tipo de artículo están. Como les repetía, ya para reiterar, no es igual evaluar un reporte de caso, un artículo original, una revisión sistemática, un ensayo clínico, una guía de práctica clínica. Cada uno es distinto. Entonces traten de ya desde el título ir formulando, mira, esto va a tratar, por ejemplo, al parecer, de pacientes con enfermedad renal crónica en último estadio y que hayan fallecido a causa de COVID-19. Entonces, ¿qué está buscando este artículo? Los factores asociados. Entonces ya más o menos tienes una idea acerca de qué va a tratar, ¿no? Ya puedes ir pensando qué tipo de diseño también va a tener. Factores de riesgo, por ahí una corte si está bien hecha y tal vez, porque hay una transversal, pero no creo que esté tan bien. Entonces ya uno ya va pensando hacia lo que se va a enfrentar. Entonces traten, como les digo, evaluar siempre las revistas. Acá un par de herramientas que les puede servir para evaluar las revistas. CIMAO para ver si una revista está en Scopus o no, y el NIAR que sirve justamente para ver cuáles son sus indizaciones de estas bases. Eso como un dato adicional, ¿no? El Open Access generalmente pues es cada parte, cada texto ustedes tienen que comprenderlo, ¿no? Por ejemplo, acceso abierto es para un lector que tú puedes descargar el artículo completo sin ningún pago. Todos felices. Y un artículo original, generalmente la estructura que te vas a enfrentar es introducción, método, resultados y discusión. Entonces, primer consejo, bueno, en esta sección, es que ustedes no vayan de frente al resumen y el resumen, pues ya lo voy a leer y con esto va. Obviamente, si estás haciendo un artículo científico, si estás haciendo una revisión sistemática, no te vas a leer los 1000 artículos, ¿no? Pero ahí sí vas con la revisión sistemática. Pero si, por ejemplo, has decidido leer este artículo y quieres leer, digamos, de forma completa todo, sí, puedes darle una leída rápida al resumen,
pero trata de enfocarte e ir con la secuencia clásica. Y a veces incluso algunos se saltean la introducción y van de frente a métodos cuando ya tienes, digamos, una perspectiva del tema bien conocida, ¿no? Pero si por ahí no conoces también, la introducción te va a permitir comprender cómo así ellos formularon esa idea y cómo ellos así llegaron a esa pregunta de investigación. Entonces, segundo, ya si ves desde factores de riesgo, probablemente te vas a topar con medidas de asociación. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Acá ustedes tienen que conocer bien, interpretar las medidas de asociación, conocer en qué casos se usan cada medida de asociación y cuáles se usan para variables dicotómicas, cuantis, y cuáles para cualitativas, ¿no? Entonces, es importante que recuerden eso. Y acá, por ejemplo, hay un artículo que les dejo también que justamente es medidas de asociación y su interpretación. Entonces, traten de conocer ello. Cuando hagan su introducción, pues traten de recordar los famosos 3 párrafos comunes que se tienen y si realmente están en ese enfoque. Porque muchas veces pensamos, no, la introducción no creo que me aporte más que información teórica, pero si es que uno ve que una introducción está bien hecha, bien estructurada y que justamente te da ese panorama de ir de lo general hasta cómo se formuló la idea y poder brindarte el objetivo en la última sección, probablemente la información hasta ahí está bien. Y tiene que ser conciso, claro, estructurado y con un orden lógico adaptado. Entonces ya va bien. Cuando uno lee, por ejemplo, este artículo, ya sabe que va a ser enfermedad renal crónica en pacientes con COVID. Lo primero que les preguntaba y una de las secciones que les decía es relación. Entonces, ¿probablemente este sea el último artículo? No. La respuesta es no. Ya existe información sobre esto. Pero entonces, ¿por qué están haciendo? Porque ellos quieren encontrar los factores de riesgo en estas personas con enfermedad renal crónica. No evaluar la enfermedad renal crónica y su asociación con COVID-19, sino cuáles han sido estos factores de riesgo en la población con enfermedad renal crónica versus los que no tienen enfermedad renal crónica, pero ambos han fallecido por COVID-19. Ya entendiste cuál es el vacío de la literatura, por qué se analizó este artículo y por qué se va a evaluar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo clásico que les muestro para poder interpretar ello. Segundo, la sección de métodos. En la parte de métodos, yo creo que es la sección que más complejidad y más tiempo nos va a tomar poder evaluar. ¿Por qué? Aparte de que tiene varias subsecciones, es importante que uno reconozca que métodos es la presentación inicial y formal de un artículo. Si tú ves una metodología bien estructurada, que tiene correlación en base a los objetivos que tú previamente has visto en la introducción, obviamente va acorde con ello. Entonces, siempre traten de desglosar. Acá yo les muestro un ejemplo. Me gustaría hacerlo más largo, pero yo creo que esto tomaría más tiempo incluso. Pero traten de desglosar cada una de las secciones, sobre todo cuando al inicio están con primeros pasos, pues conozcan y, como les decía, capacitarse, ¿no? Los cursos de redacción, por ejemplo, te brindan cuál es la estructura clásica. Entonces, diseño, la población, la muestra y cuáles han sido sus criterios de selección. Y después saber conocer el tema. Es un estudio de acorte, ya, el acorte puede ser retrospectiva, prospectiva, cuáles son las medidas de asociación que se usan. Entonces ya uno también va imaginando en esa parte. Tercero, la recolección de datos. Mira, si va a ser una encuesta, esta encuesta tiene que estar validada. Se ha validado por artículo, es decir, por un artículo propio, ya estaba validado, o es una validación, digamos, por expertos. Pero si no te hablan nada de validación, por ejemplo, y es una encuesta, realmente la información está como que va. Y por ejemplo, ahora en COVID, algo que digamos también les va a servir muchísimo, yo creo que en toda enfermedad, tú no puedes evaluar de una forma directa y decir, hemos evaluado a todos los pacientes con COVID-19. Y la gran pregunta sería, ¿cómo tú determinaste y sabías que estos pacientes tenían COVID-19? Y tú puedes decir, a todos se le ha hecho prueba de PCR o a todos se le ha hecho prueba rápida. Y al final, obviamente, el PCR es mucho más sensible, mucho más específico y tiene menor probabilidad de falsos positivos. Pero, obviamente, si es que tú combinas estos dos, es decir, mira, a algunos pacientes se le ha evaluado con PCR y a otros con prueba rápida, como que la información ya ahí se tergiversa, ¿no? Al final vas a hacer un análisis e imagínate que esa persona que tú le hiciste prueba rápida está en el mismo grupo de los pacientes con PCR y al final no tenía. Y al final tu resultado se va a tergiversar. Entonces, como que no va por ahí la situación. Ahora, segundo, saber conocer qué son las variables confusoras. Esta variable que puede intervenir en el resultado se tiene que especificar, ¿no? Como más adelante, bueno, acá se los muestro. Y al final, por ejemplo, este es un estudio sobre vida. Entonces ya cuando uno tiene un estudio sobre vida, tiene que poder determinar qué se va a medir. La sobrevida global, la sobrevida libre de enfermedad. Entonces, ver cómo es el evento, entre comillas, de la cura.
y poder evaluar cuáles son sus variables que van a trabajar. Todas estas variables que tú lees en metodología tienen que estar luego expresadas ¿dónde? En los resultados. Es por eso que tienen que tener una buena correlación la parte de metodología con resultados. Obviamente todo el texto, pero sobre todo estos dos, porque si te muestra y te dice, mira, nosotros vamos a ajustar o vamos a realizar un análisis multivariado usando y ajustando mediante estas variables y al final no está ajustado, entonces como que, ¿por qué no se ajustó? Tiene que haber una explicación. Entonces, si es que no hay, pues ya uno al final por ahí puede estar generando ya su tablita. Es una cohorte donde vamos a ver pacientes con enfermedad renal crónica y algunos con enfermedad renal crónica y que todos hayan tenido COVID-19. Y voy a ver cuántos de ellos han fallecido, cuántos de ellos se han curado. Y al final en uno de los grupos voy a ver cuáles han sido los factores de riesgo que predispongan que algunos hayan fallecido y los otros no. Entonces, ya uno va imaginando, ¿no? Va creando, digamos, en su mente, si quieren pueden crear en otro papelito, que vas a evaluar pacientes con enfermedad renal crónica que tengan COVID-19 y al final vas a ver el evento que es muerte. Y en estos pacientes, pues hay variables que pueden confundir los resultados, sí, que tenga diabetes, hipertensión y demás, digamos, otras variantes, ¿no? Enfermedad cardiovascular, y al final este es un estudio sobre vida. Entonces ya de la metodología ya vas sacando ciertos detalles, vas comprendiendo mejor todo ello, y al final lo que muchas veces tememos, ¿no? Es el análisis de vía estadístico, ¿no? Cómo tú vas a evaluar y cómo tú vas a expresar estadísticamente todos estos resultados. Entonces, los análisis tienen una secuencia. Tiene que ir desde lo más básico, por llamarlo así, que es el análisis univariado, hasta el análisis multivariado, las medidas de asociación, a partir de las regresiones, etcétera, que se van a usar. Y al final recién expresar cuál es el programa estadístico, el p-valor. Pero si tú ves una sección de análisis de resultados que dice, se analizarán los resultados, perdón, se analizarán las variables en el programa Stata 14. La gran pregunta sería, ¿pero qué análisis vas a hacer? Y si no lo especifican, ¿por qué no lo especifican? Entonces ya ahí te genera dudas. Pero para que uno conozca, digamos, toda esta sección, tiene que especializarse, conocer más a fondo esta parte de estadística. Entonces ahí te va a servir consolidar el tema, ¿no? Por ejemplo, tú ves y haces una teoría de, no sé, de pruebas estadísticas y ves Kaplan-Meier. Entonces, al final no sabes ni siquiera cómo es una gráfica de Kaplan-Meier, pero te la han enseñado. Entonces, aprenderla así es más difícil. Entonces, tú te vas y vas a un artículo y, por ejemplo, te muestra tu, perdón, a ver, les voy a mostrar de forma rápida acá. Perdón, después, creo que no salió la imagen. Entonces, te muestran una gráfica, espero que esté más adelante, de Kaplan-Meier, entonces tú ya la comprendes mejor. Mediante este artículo vas a aprender y consolidar ese conocimiento teórico que les iba mencionando, ¿no? Entonces, en los resultados ya te describen a la población, te escriben cada una de las secciones y ya cada uno de los temas y las variables que te habían expresado que iban a analizar, pues ya están también analizadas. Te muestran los resultados y demás, que ya más, esto lo van a aprender más a fondo el día que hagan evaluación o lectura crítica de las cortes, pero que uno tiene que evaluar cada uno de ellos, ¿no? Y el resultado siempre sus tablas y figuras les van a resumir muchísima información. Si por ahí, digamos, quieren ahorrar tiempo, la tabla creo que tiene más información muchas veces que lo que el texto. Y eso es algo importante que tienen que recordar. Y las secciones que ustedes pueden evaluar. Acá no nos vamos a centrar tanto justamente por el tiempo y también porque no es parte, digamos, propiamente hacer una lectura crítica de corte, pero quiero mostrarles cómo es, digamos, el formato. Cómo es el formato al cual ustedes se tienen que enfrentar, cómo desglosar cada una de las secciones, entender que todo el texto es importante y que cada una de las secciones tiene que ser leída para realmente poder comprender, ¿no? Y al final poder extrapolar. Tú ves un número así, 2.80, y al final poder extrapolar algo así. En pacientes con COVID-19, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen 180% más riesgo, entre comillas, de fallecer frente al grupo de pacientes sin enfermedad renal crónica, siendo esta asociación estadísticamente significativa. Entonces, ese análisis al final uno lo comprende y lo ve a partir de ello. Pero ellos solo te van a decir existe una asociación positiva o una asociación significativa entre enfermedad renal crónica y COVID-19. Y si tú recuerdas, el objetivo, por ejemplo, no era este, ¿no? El objetivo era ver cuáles son sus factores de riesgo. Entonces te lo tiene que mencionar más adelante. Si no te lo menciona, uno también tiene que decir, ¿y por qué? ¿Por qué si inicialmente quería hacer eso, al final no hace estos factores de riesgo? Entonces ahí también nacen dudas. Por eso uno siempre tiene que estar pendiente y correlacionar cada una de las secciones a partir de ello. Y al final, por ejemplo, esta es la tabla de Kaplan-Meier. Por ejemplo, yo
sí la había escuchado. La primera vez que dije, al final la vi, ¿no? Ya, para mí la tabla de Kaplan-Meier es como las escaleritas. ¿Y cómo la interpretas? Eso también es importante que ustedes sepan, ¿no? Por ejemplo, acá, solo para hacerlo un ejemplo rápido. En 10 meses, perdón, en 10 días, haces una comparación, ¿no? Los pacientes con enfermedad renal crónica y no enfermedad renal crónica. Entonces, el riesgo de muerte, ¿no? Los que no tienen enfermedad renal crónica, aproximadamente existe un riesgo de, si no es poco más de 52% aproximadamente, de que los pacientes fallezcan a los 10 días de haberse infectado con COVID-19. En cambio, los pacientes que sí tienen enfermedad renal crónica, ven 10 días y está casi por acá. Entonces, tienen un 85% de riesgo de poder fallecer. Entonces, ven ahí la diferencia que luego se expresa a través de una prueba de regresión, que es la regresión del log, o el log-rank test, ¿no? que más o menos se evalúa. Perdón, la regresión de Cox, ¿no? Y al final los factores de riesgo, que sí, se evalúan ahí, ustedes tienen cada una de las secciones, se evalúa mediante una regresión, en este caso logística, y al final te va a expresar un p-valor que si es significativo, realmente pues lo que se evidencia es que sí, son factores de riesgos con una evidencia significativa que estos pacientes con enfermedad renal crónica puedan fallecer por COVID-19. Entonces, más o menos este es un análisis recontra rápido que lo he hecho sobre todo solamente para mostrarles cada una de las secciones y al final está su discusión. La sección que habíamos visto, que es la relación del mismo, pues la relación sí, se tiene que comparar, ver un resumen corto de tus resultados, contrastas con otros y al final por qué pueden haber o no estas diferencias o similitudes y cada uno de los resultados de esa manera. Para de esa manera uno poder contrastar, ¿no? De esa manera ver, porque es difícil que un artículo sea el único que sea escrito al respecto y que no exista otra evidencia más que esa. Y al final siempre todo estudio, y eso sí también les va a servir a ustedes cuando escriban, todo estudio tiene limitaciones. Por más que sea tu mejor estudio que hayas hecho, todo estudio tiene limitaciones. Y al final también tienen que haber recomendaciones, ¿no? Entonces, eso es algo importante que uno tiene que recordar. Y también buscar. Si un estudio no te muestra limitaciones, no sé, ya para mí como que pierde un poco de calidad o se habrán olvidado o por qué no lo han considerado, porque esto es algo que los revisores evalúan también. Entonces, siempre está, porque justamente estas limitaciones y estas recomendaciones nacen las ideas de investigación. Entonces, si ustedes ven un artículo, ven las limitaciones, ven las recomendaciones, al final pueden ver ese gap, ese vacío que han encontrado hoy y es la posible nueva idea de investigación para investigar. Entonces ya ustedes saben, conocen y pueden evaluar ello. Al final las conclusiones. Ojo con el detalle de las conclusiones que muchas veces nosotros olvidamos. Las conclusiones no siempre están en base a los objetivos. Inicialmente te proponían algo. Imagínate que decían, vamos a ver los factores de riesgo, ¿no? Acá te decía los factores de riesgo en pacientes con enfermedad renal crónica. Y al final resulta que tú obtienes y que tú observas que al final solo te dice que sí, existe una asociación significativa entre tener enfermedad renal crónica y fallecer, el riesgo de fallecer con COVID-19. Entonces, y tú te recuerdas y dices, pero los objetivos decían otra cosa, porque al final te muestra otra cosa. Y a veces pasa. O a veces uno está viendo un estudio transversal donde quería ver la prevalencia de tal enfermedad y al final te dicen, y se encontró que existe una asociación con este riesgo. Y tú dices, pero riesgo, factor, asociación, pero tu estudio era de prevalencia, ¿y por qué me estás mostrando riesgo? ¿Realmente esta afirmación será correcta? La gran pregunta sería esa. Entonces mi recomendación sería, no, no es correcta porque esto era una prevalencia. ¿Por qué habrá hecho? Si no te explica nada en métodos, ni nada en resultados al respecto, y entonces ya como que uno duda. Entonces, a ese nivel hay que llegar. Yo creo, yo no me considero tampoco un experto en esta parte de lectura crítica, pero sí sé de la relevancia. Yo realmente también creo que lo aprendí bastante tarde, porque, no tarde, pero sí, digamos, me hubiera gustado aprenderlo más temprano. Tal vez de esa manera ya más tiempo también uno va aprendiendo. Pero sí, ¿no? Yo tuve la oportunidad de, y por ahí no es tanto por hacerle el cherry, pero sí me sirvió muchísimo. El curso que el doctor Álvaro Taipe pues da de lectura crítica en revisiones sistemáticas, ¿no? Que justamente me dio la posibilidad de poder ir y creo que ese enfoque de lectura crítica, de siempre ver y evaluar cada uno de los artículos con un enfoque crítico propio, creo que te va a servir muchísimo, ¿no? Y eso no solo es para la educación o demás, sino que es, como profesional de la salud y demás, uno siempre tiene que conocer ello, ¿no? Y al final, hasta la parte final, tú lees esta información adicional y si encuentras conflicto de intereses, sobre todo en los ensayos clínicos, también te puede hacer dudar, ver, entonces, pero todo es importante.
cada una de las secciones es importante, la parte ética es súper importante, es primordial. Si tú ves un estudio observacional que hacen una encuesta y al final vas en sección ética o en métodos que a veces también se encuentra y no ves nada de ético, pues como que va, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a hacer una cita de un artículo en tu redacción que estás realizando, un artículo de tu ensayo, y ves un artículo así, por ejemplo, yo lo quitaría, no lo pondría, por más que sea la única información, porque si bien me muestra resultados que aparentemente son buenos, pero no hay un aspecto ético que al menos alguien lo ha evaluado o previamente esta encuesta ha visto que está bien, etcétera, como que ya te hace dudar, ¿no? ¿Qué tal la información puede ser falsa también? Entonces, a ese nivel yo creo que siempre, digamos, la duda, la crítica no es mala, pero creo que te va a servir muchísimo, ¿no? Y al final uno tiene que tener una crítica, ¿no? Tanto si estuvo bien, estuvo mal, pero también qué hubiera pasado si tal, ¿no? Y ahí es donde se generan las ideas de investigación. Ahí es donde uno dice, ah, mira, por esta idea, pues yo creo que te va a servir y al final, bueno, y algo que les iba a recomendar como punto final ya para ir cerrando esta ponencia, es que ustedes tienen la oportunidad adicional de consolidar sus conocimientos. Todos acá que son parte de SOCEMI, pues pueden ser editores de la revista. Yo sé que es un proceso que sí, al inicio puede ser confuso, pero como les digo, es parte teórica que ustedes tienen que conocer, luego aplicar con artículos y luego poder aplicar esto. Entonces, ustedes pueden llegar al nivel de editores de revista. Existe una revista estudiantil en la FELSOCEM, que es CIMEL. Ustedes con ser parte de FELSOCEM, al ser partes, pueden ser editores de CIMEL. Simplemente inicialmente envían un par de constancias de un par de cursos que han elaborado y después pueden participar como editores. Entonces, como editores no es que ustedes van a revisar los artículos, no, pero sí van a dar una apreciación inicial, ver si es que esta secuencia que previamente hemos evaluado y en los reportes de caso que también pueden llegar, ustedes también pueden evaluar, ¿no? Entonces es muy importante que recuerden ello. Y entonces nos quedamos al final con la pregunta de esta parte introductoria. Como les digo, esta es la parte introductoria. Yo espero que las demás clases también sea más a profundidad cada uno de los diseños. Van a ver cómo leer un reporte de caso. Ya hemos visto un poquito de cortes como que me he saltado, pero van a ver, digamos, ahí cada uno de los diseños, ¿no? Entonces, ¿la lectura crítica sirve? Pues al final yo creo que sería un claro que sí. Es más que importante. Te permite corroborar cualquier información nueva científica que pueda generar controversia. Traten de siempre entrar a ese lado crítico. Ven una noticia por ahí en algún periódico, en alguna red social, entonces traten de ir a la fuente primaria. A ver, ¿quién dijo esto? Ya, tal persona, pero no te bases en lo que dijo tal persona, sino de dónde lo ha leído. Entonces, ahí abajito su referencia, etcétera, para poder observar y ver, ah, entonces leo esta fuente y realmente si yo concuerdo con la otra persona, ojo con ese detalle, no es dejarse llevar por la otra persona, sino al final uno mismo evaluar. Y si tu posición es la misma, pues adelante, pero al menos lo has leído. Entonces, al menos has emitido un juicio crítico. Tercero, permite crear una cultura crítica en todo profesional de la salud. Al final esto te sirve para tomar decisiones en base a evidencia. Tú justificas una decisión de tu tratamiento, de tu diagnóstico, etcétera, usando, mira, yo lo leí acá, tiene una evidencia alta, he leído y al parecer el artículo está bien elaborado, y los otros artículos que lo, digamos, fundamentan también, entonces por eso yo he tomado tal decisión. Entonces, bueno, y al final permite informar y tomar decisiones de una forma adecuada, como les digo. Uno mismo transmite esta información, puede realizar, digamos, posts a las familiares, etcétera, etcétera, y sobre todo ya uno como profesional, pues, tomar una decisión en base a ello. Entonces, la pregunta inicial, por ejemplo, si realmente sirve, fuente primaria, busca un network metaanálisis o una revisión sistemática que pueda haber evaluado eso. Entonces, acá les dejo para los que, digamos, están en el contexto de la pandemia, también están tan interesados con esta parte, pues un network metaanálisis, ¿no? Que es un nivel de evidencia bastante alto también, que justamente hace varias comparaciones para ver si es que realmente hay una evidencia alta, baja, y cuál es la recomendación que al final se puede emitir en las guías de práctica clínica en base a estas fuentes, ¿no? Entonces, traten de ir en esa secuencia y espero realmente que les sirva muchísimo. Como conclusiones, pues 3 cosas bastante rápidas. Creo que la lectura crítica es una herramienta de gran ayuda en la formación de cualquier profesional. Es algo que ustedes van a necesitar. Traten de usar todas las herramientas que les mencionaba a la par. Traten de practicar mucho porque esto no se debe, digamos, de un momento a otro. Y aparte conocer todo ese conocimiento. Por eso les decía que
A veces no lo vemos tan importante la lectura crítica porque no es un tema de bioestadística o no es un tema de metodología de la investigación, pero si recuerdas la diapositiva 3 o 4, no recuerdo, justamente cuáles son esas habilidades que uno necesita para hacer lectura crítica, es ahí. Entonces, ¿tú cómo aplicas lo que ya has aprendido teóricamente? Aplica en la lectura crítica. Segundo, una toma de decisión basada en evidencia donde se aplica una adecuada lectura crítica es la mejor. Tú lees una guía de práctica clínica y la guía dice tal cosa, pues. Pero ¿realmente estás de acuerdo con eso? ¿Cuáles son sus fuentes primarias? Mira, he leído estos 3 ensayos clínicos y he leído esta revisión sistemática que lo fundamentan y yo creo que sí. Entonces te das cuenta y has ido a la fuente primaria, has leído, has emitido un juicio al final, entonces súper bien. Y tercero, existen muchas herramientas que nos permiten lograr una adecuada lectura crítica, usarlas y promoverlas. Ya les mostré el CAS, por ejemplo, que yo lo estoy usando. Hace poco les pueden usar las guías que también les permiten evaluar, algunas incluso redactar, como la guía Kera. Entonces, traten de usar todo ello, asociar, aplicar, y al final yo creo que la mejor forma de aprender lectura crítica es practicando. En otras palabras, lean artículos, infórmense, aprendan más de medicina, aprendan más de lo que les gusta y van a seguir mejorando en lectura crítica. Muchísimas gracias y acá algunas cosas adicionales. Por ejemplo, ahí en CPEC también hicimos un curso de 15 sesiones que les puede servir después para reforzar. La página de Bisalud que siempre está con las noticias y artículos. Ellos siempre te brindan los artículos ahí en la parte inferior para que uno mismo los lea. Esta sección de red de evidencias en el Perú que también hacen charlas los días miércoles, creo, donde evalúan en ciertos ensayos clínicos, donde exponen y también tienen al final panelistas que pueden emitir su opinión, también dan una perspectiva, obviamente ellos son más metodólogos, conocen muchísimo más, entonces les va a servir adicionalmente, ¿no? Pero más que leer, digamos, la parte teórica, practicar, ¿no? Si van a la par, yo creo que les va a servir muchísimo. Y eso sería todo de mi parte, espero que les sirva nuevamente y espero que les haya gustado la ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien chicos, muy interesante lo que es la introducción a la lectura crítica. Excelente, muy clara ponencia, doctor Pedro. Podríamos aprovechar estos minutos antes de pasar lo que es el post-test para que puedan dejar algunas preguntas o dudas que tengan eh, para que le hagan directamente al doctor. Pueden activar sus micros o escribirlas de frente en el chat. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la ponencia. Hola, Fabián. En una parte sí mencionaste justo sobre las guías CAS, que también las acabo de descubrir haciendo pues una revisión sistemática, que hay para diferentes tipos de estudios. También he visto para estudios de tipo mixtos, tipos de estudios cualitativos. Eh, Quizás me preguntaba, hay diferentes creo, herramientas para evaluar cada tipo de estudio. Quizás cuáles son las más comunes al momento de revisar, quizás para los chicos que recién están iniciando. ¿Cuáles son las herramientas que podrías recomendarnos? Genial, Fabián. Yo creo, gracias por la pregunta primero. Y bueno, yo creo que existen, como bien has dicho, muchísimas herramientas, ¿no? Ahí va a depender mucho del contexto. Por ejemplo, si uno está haciendo una revisión sistemática, sabes cómo evaluar, digamos, la calidad de la evidencia, riesgo de sesgo, con ciertas herramientas, ¿no? Robbins, etcétera, que cada uno te va a permitir. Cuando uno recién está iniciando, yo creo que el CASP, si uno lo traduce, no he encontrado una versión traducida exactamente, pero si uno lo traduce es bastante factible. ¿Por qué? Porque te brinda un proceso, digamos, de evaluación como tal, que ya más o menos tiene cada una de las secciones, ¿no? Entonces tiene, por ejemplo, cómo evaluar cada uno de los resultados y tiene para todos los tipos de diseños, a excepción de los reportes y las series de casos. Los transversales tampoco. Pero la mayor parte sí. Ahora, otra herramienta que yo creo que les puede servir muchísimo, que pueden adaptarlo, o sea, más que herramienta, yo creo que es sobre todo, traten de conocer un poco la parte inicial, o sea, cuando uno recién está iniciando lectura crítica, la parte de redacción. Traten de fijarse cuál es la estructura correcta que tienen que tener un texto científico, por ejemplo, esta estructura de introducción, método, resultados y discusión. Y como por ejemplo les mostraba en el ejemplo,
ver qué secciones o qué subsecciones tiene que llevar cada una de ellas. Es decir, mira, la introducción tiene que tener al menos 3 secciones. Antecedentes, la sección de justificación y la última parte de objetivos. Entonces, si uno va aprendiendo primero cuáles son las secciones que uno debe de estar redactado, pues va bien. Segundo, ya puedes aplicar estas herramientas. Pues yo, la que más he usado, digamos, ahora último es la CASP, que realmente se adapta, va acorde. Inicialmente no evalúa todo, más va a un enfoque de resultados, luego cómo estos resultados pueden correlacionarse con otros y finalmente cómo los extrapolas, que justamente es la finalidad última que tiene la lectura crítica. Si tú lees un artículo, este artículo puede ser extrapolado para Perú, para nuestra realidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sirve muchísimo, ¿no? Entonces, no sé si esto más o menos responde a tu pregunta, Fabián. Sí, sí, Pedro, gracias. Muchas gracias por la respuesta. Genial, gracias a ti, Fabián. Bueno, muy bien, entonces, bueno, en vista de que ya no hay más preguntas de parte de los presentes, damos por finalizada lo que es la ponencia. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Estuvo muy buena, de verdad, la ponencia. Esperamos contar más adelante con su apoyo en otra oportunidad. Gracias por su participación de todos ustedes, chicos, y también hacerles recordar que el día de mañana vamos a continuar con la segunda ponencia del curso de lectura crítica. Bueno, a continuación se va a dejar lo que es el link del post-it. Tienen 20 minutos para poder desarrollarlo. Buenas noches con todos. Muchas gracias, César, y bueno, buenas noches con todos, buenas noches a cada uno de ustedes y hasta otra oportunidad. Cuídense mucho y ustedes y sus familias.